Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Son las 6 de la tarde. Sí, son las 6 de la tarde en punto. Y les agradecemos a todos ustedes el acompañarnos en estos 60 minutos que dura este episodio podcast. Y nos vamos de una vez con esta canción. Se agita, querendo dançar. Olha, o mundo está dançando, brincando e dormindo. Está vivendo. Corre, 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 que a gente não espera. Dança, canta e chora, que o mundo corre contigo. Corre, 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 que a vida não espera. Dança e canta, que a noite não tem fim. Minha vida não é minha se não danço. Minha vida não é minha se não canto. Meu caminho tão flor e muito triste. São de pedra se não posso nem. Estábamos aquí y dejamos de fondo esta muy buena canción. Apenas para este jueves 7 de febrero estábamos con la canción del grupo Stone Inc. y la canción Ainda Sonar. Dándole la bienvenida a don Javier Ruiz, el vuela más que el viento, el tuitero que tiene el, ¿cómo es? La mano firme pero el corazón grande. Don Javier, el famoso @contraguardia, ¿cómo me le dio? Bienvenido a este episodio podcast de Post La Verdad. Don Andrés, muchas gracias. Un saludo muy especial a doña Andrea en Medellín, a don Iván en Caucasia y a don Iván Dacho aquí en Bogotá. Un placer en este podcast especial que vamos a hablar sobre la tragedia ambiental, ecológica del río Cauca, todo por culpa de esa nefasta obra llamada Hidroituango. Muchas gracias y pues bueno, hablar del tema. Así es. Bueno, dándole la bienvenida desde la ciudad de Medellín a doña Andrea Olaya. Doña Andrea, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo me le va? Bienvenida a este episodio podcast. Como siempre, con las muchas gracias por acompañarnos y compartir parte de su tiempo y opiniones aquí en Post La Verdad. Doña Andrea. Bueno, mientras retomamos a doña Andrea, le damos la bienvenida desde Caucasia a don Iván, primera vez que está en este podcast. Don Iván, muchas gracias por querer aceptar también la invitación, por querer acompañarnos y por compartir todo lo que tienen que entrar a decir ya en el tema del río Cauca y de Hidroituango. Don Iván, bienvenido a este podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, también contento de estar aquí en Post La Verdad. Bueno, eso está muy bien. Y don Iván, y tenemos a otro don Iván, estamos en partida doble, pero él es nuestro Iván Dacho, don Iván Dacho, desde la ciudad de Bogotá. ¿Cómo me le ha ido? ¿Y qué tal? Muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a toda la audiencia de Pues La Verdad, como pues acá habitualmente participando, cuando el debate lo requiere y nada, listos para hablar de los diferentes temas de la opinión nacional. Bueno, eso sí, dándole como siempre un saludo a nuestros amigos de Hecho en Cali, don Javier, a don Cristian, quienes nos replican y nos suben en las redes y demás, ¿no, Javier? Así es, un saludo a don Cristian Chaparro de hechoencali.co. Bueno, que es un portal alternativo de noticias, de información sobre temas de derechos humanos, líderes sociales, víctimas de la violencia y otros temas afines. Un saludo para ellos. Muchísimas gracias y también un saludo para el Shabbat, al señor Alex Quiñones, quien gentilmente la semana pasada nos publicó una reseña sobre Post La Verdad en su portal. ¿Aló? Bueno, doña Andrea volvió. Andrea.
Ay, es que qué pena, tenía un problema con el micrófono. Andrés, Iván y Javier, muchas gracias a ustedes por tenerme acá, por permitirme este espacio para manifestar mi indignación y mi preocupación con todo lo que sucede en el país. Muchas gracias. Y buenas tardes, obviamente, a todos los oyentes. Bueno, gracias y saludando también a don Edgar Arroyo, el maestro de la canción, el compositor del jingle de Pues la Verdad, está en el Twitter @ed_Barry y a don David Ospina, el diseñador del logo de Pues la Verdad, está en el Twitter David_Ospina, el diseñador mundialista de Pues la Verdad, y en el chat de Spreaker ya les hacemos la invitación para que nos escriban y compartan las opiniones frente a los temas que vamos a desarrollar. Saludamos a doña Diana Reuter que dice: muy buenas tardes, Nazoka. Muchas gracias a Nazoka, hay que decirlo, ella nos compartió una columna en nuestro canal que tenemos en Spreaker de columnistas invitados, hablando sobre el tema de Hidroituango, sobre el tema de Caucasia y sobre el tema del río Cauca. Ahí está publicado ya en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en Spreaker para que lo escuchen. Muy buena opinión la que nos compartió Nazoka y le agradecemos a ella que nos escribe y dice: buenas tardes, pues la verdad. Don Luis Gamba desde Funza nos debe estar escribiendo, dice: buenas, sintonizado, gracias Nazoka por tu reporte del río Cauca. Y bueno, don Javier, no dándole más largas a esto, démosle la palabra a nuestro invitado don Iván, que se encuentra en Caucasia, para que sea él y a través de la voz de él que nos ponga en contexto y nos cuente a todos los amigos oyentes, quienes nos escuchan en vivo y en diferido, qué es lo que está pasando con Hidroituango, qué es lo que está pasando con el río Cauca. Don Iván, lo escuchamos. Sí, claro. Bueno, han oído hablar de el Bajo Cauca, lo apodaban en algún tiempo el país de las aguas, el país de las aguas. Y hoy, al salir a las calles de Caucasia, por ejemplo, que es la capital de la subregión, estamos aquí cerquitica de Córdoba, el departamento de Córdoba. Al salir a las calles, ustedes van a ver a la gente con baldes, con poncheras para recoger agua y esperar a unos tanques, unos carrotanques que son los que están surtiendo de agua a los municipios de la subregión, aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango. Convirtieron al país de las aguas en esto. Entonces, haciendo esa introducción, les cuento que la población del Bajo Cauca se encuentra demasiado afectada. Lo que se ve en los medios de comunicación es fuerte, pero lo que se vive en la región es mucho más fuerte. O sea, hagan de cuenta que no tienen para bañarse, que no tienen para lavar un plato, pero aparte de eso, que los pescadores no tienen cómo comprar el aceite para hacer el arroz, que la gente no tiene cómo comer, que no tienen cómo comprar los útiles escolares para los niños que ya entraron al colegio, que los barequeros no tienen de qué vivir, que la mayoría son personas de 35, 40, 50 años de edad que difícilmente van a conseguir otro trabajo y que han hecho esas actividades económicas que ya son de sus ancestros desde hace muchísimo tiempo y que no saben hacer otra cosa. ¿De qué van a vivir? El río se secó completamente. Lo que pasa por lo que está pasando por lo que era el río es un poquito de agua verde que no es del mono, como lo llamamos acá abajo al río. No es del mono, ese no es el mono, es simplemente lo que alimentan unos riachuelos que hay abajo de la represa y que es lo que ha sostenido con vida a unos cuantos peces que aún sobreviven en el río, pero que sabemos que si mañana no empieza el mono a correr nuevamente por su cauce, seguramente también se van a morir, aunque ya la mortandad es grandísima. Hablan de miles de peces muertos, yo me atrevería a decir que son millones. Don Iván, ¿sí? Quiero hacerle una pregunta frente a eso. Nosotros hemos visto, y no tanto en los medios de comunicación tradicionales, sino más bien gracias a las redes sociales y medios alternativos, que han tomado la labor de ir hasta la zona y demás, nos han compartido imágenes, videos y demás, pero quiero hacer una pregunta que es algo que no podemos percibir desde la distancia. ¿Qué olor, qué hedor se siente en la ribera de lo que era el río Cauca? Bueno, hay varios olores y hedores. Hay, por ejemplo, empezando porque primero huele a pantano. El pantano que pues es lo que siempre había tenido agua encima, hoy es un pantano ahí que se está secando con el fuerte sol de estos municipios. Y en algunas partes donde quedaron concentraciones de pescados muriendo,
allí pues ya hoy en día ya muchos de esos pescados se han descompuesto, aunque hay unas personas que los han recogido, ¿cierto? Hay también gente contratada para recoger tanto pescados vivos como pescados muertos, pero los olores son fétidos. ¿Alguien más que le quiera hacer una pregunta a don Iván? Sí, yo. Iván, pues la situación está crítica, se ha hablado que la recuperación del ecosistema va a demorar muchísimos años, acusaciones van, acusaciones vienen, que se ha notado también la improvisación en la obra, desastres en esto de Hidroituango, y también se está hablando mucho de responsables, Sí. de responsables. Yo quiero saber dos cosas, Iván. Primero, ¿qué dicen la gente de Caucasia alrededor de Hidroituango sobre responsables? O sea, ¿a quién se le podría acusar de tener una responsabilidad grave en este desastre ambiental del río Cauca? Y lo otro es que parece que por orden de las autoridades allá de Antioquia está totalmente prohibido realizar manifestaciones públicas en contra de Hidroituango o manifestarse sobre la crisis del ambiental del río Cauca. ¿Qué se ha dicho allá al respecto? Bueno, respondiéndote a la primera pregunta, sabes que vivo en el Bajo Cauca y el Bajo Cauca no es la zona más segura del mundo para uno decir nombres, pero obviamente hay unas voluntades políticas muy grandes, hay unas fuerzas políticas grandes y fuertes allí a las que mucha gente le atribuye este desastre, y tienen que ver con quienes han liderado este proyecto desde que empezó, no desde el desastre desde la ingeniería que hay ahora, sino desde lo que se preveía y desde las acciones tomadas por los políticos de entonces. Y bueno, y en cuanto a lo otro que me mencionabas, pues sí, salió esa información. De hecho, ayer hicimos un acto simbólico en Caucasia, reunimos a la gente, estaban los pescadores, los barequeros, ahí debajo del puente de Caucasia por donde pasaba el río. Ahí pusimos un altar como si fuera un muerto que tuviéramos allí, tuvimos un ataúd. Dentro del ataúd había un espejo, llevamos velas, fue una velatón, hicimos poesías, llevamos a los poetas de la región que siempre habían visto el río como su musa de inspiración por su hermosura, por su belleza natural, y que hoy que ayer dejaran salir otras palabras, ¿cierto? No nos importó ese decreto porque pues en realidad no estábamos bloqueando vías, no estábamos haciéndole daño a nadie, fue una manifestación pacífica y creemos que con todo el daño que nos han hecho estamos en todo el derecho de al menos guardarle luto al río. Don Iván, yo tengo una pregunta también. Pues nosotras no conocemos el río como también lo conocen ustedes, que son los que lo habitan, los que lo acompañan. E incluso esa forma tan bonita que tiene la comunidad de hablar del río a uno lo sorprende, porque como uno no lo tiene, no tiene esa cercanía con la naturaleza viviendo en una ciudad, entonces no le genera tantas emociones, ¿cierto? Ustedes que conocen el río y que lo quieren tanto, ¿qué creen que sea ese color, o sea, ese cambio en el color del río? Que me cuenta, pues dicen todos, incluyéndolo usted, que antes le decían el mono porque era de colores dorados y esto, y ahora lo ven verde. ¿A qué creen que pueda deberse esto? Lo pregunto más que un asunto científico, lo pregunto a ustedes como lugareños, ¿cierto? Como personas que conocen el río. Sí, en realidad sí, el amor por la naturaleza y por el río acá en la región, pues de todos los lugareños es notable. Yo lo llevo tatuado, por ejemplo, me tatué el río Cauca en un brazo, y pues porque por todo lo que ha significado, todo lo que es la región del Bajo Cauca, el desarrollo que se ha dado acá y el progreso que se ha dado acá se debe al río Cauca. Esos municipios se fundaron porque llegaban los pescadores,
había muchos peces, entonces la gente se quedaba aquí, empezaron a hacer sus chocitas, a tener hijos y empezaron a crecer los municipios de la ribera, no solamente de la pesca, sino que también extraían mucho oro de allí. Entonces, para los habitantes de la región, el río Cauca, de hecho, y los pescadores lo llaman como el padre mono. Entonces, y así se refieren al río, los habitantes, los propios ribereños, el hombre bajocaucano ribereño, no se refiere al río como algo de la naturaleza simplemente, se refieren al río como otra persona, como otro ser igual o superior, muy superior a uno. Es él, o sea, no hablan del río como eso, sino él me dejó, él me dio, él me da, él me ha dado. Y bueno, en cuanto a lo de los colores, lo que yo he podido entender y conversando con pescadores y con la gente es que el río viene con este color desde todo el cauce, desde donde nace, con enriqueciéndose de todos los ríos que allí desembocan y toma este color, pues como por todo lo que transporta también, su arena, su lodo. Pero acá debajo no hay ríos grandes que los surtan. Entonces lo que está pasando por aquí son esas quebraditas cristalinas que bajan de las montañas antioqueñas y que llegan al cauce del río. Entonces por eso el río se ve como verde, porque es un agua bastante limpia. Es la explicación que le dan acá los pescadores también a él. Tengo acá comentarios que nos están dejando. Y hay una pregunta que también nos hacen. Una nos dice: buenas tardes, triste pero cierto, Antioquia la más uribista, los muertos atrasados de los que nos habían amenazado. Y doña Diana Reuter escribe y hace la siguiente pregunta para don Iván: ¿qué han hecho con los peces vivos que se están ahogando en las aguas estancadas? Bueno, con los peces vivos se supone que los están recogiendo para llevarlos a unos estanques donde luego los transportan a otros lugares donde el agua está un poquito más profunda. Es como cambiarlos. Bueno, aquí está muy seco, vamos a llevarlos a este lugar. Aquí está muy seco, pero eso es la estrategia que estamos utilizando desde Hidroituango. Los habitantes también de las zonas rurales por donde pasa el río, por iniciativa propia también, sabiendo que ese es su sustento, han también realizado esa actividad de manera voluntaria. Pero es una situación que si mañana se incumple lo que dicen en EPM, que pues que ya el río va a empezar a verter otra vez desde la represa. Si eso no pasa, seguramente esas acciones que se están haciendo van a ser en vano, porque tú lo estás echando hacia un lugar que está un poquito más profundo, pero si mañana el río no vuelve a su normalidad o empieza a volver a su normalidad, a recuperar su cauce, pues esos lugares que estaban con un poquito de agua hoy, mañana van a estar secos también. Entonces es como, en realidad a mí me parece como algo momentáneo, pero que no soluciona el problema de fondo. Igual aparte de los peces, André, un momentico, aparte de los peces, es también la vida que depende del río, las plantas, algas, animales que se acercan a beber de sus aguas y demás. O sea, el impacto ambiental debe ser y es gigantesco. Sí, claro, es que el ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy cerca en el río Sinú, también hicieron una hidroeléctrica y en el río Sinú no hay peces en este momento y el agua es un poco más clara, sí, pero no hay peces. O sea, la vida ribereña, la gente que vivía del río allí, pues le tocó buscar hacer otras actividades económicas. Nunca pensamos que con el gran río Cauca pudieran hacer eso, porque es un río enorme, un río que uno pensaba que nadie podía detenerlo. Y bueno, de hecho no lo han podido detener, por eso los tiene como los tiene. Pero en realidad es bastante preocupante porque lo que dices es verdad. O sea, no es solamente lo que uno ve, porque uno ve los peces, pero los microorganismos, los microecosistemas que hay allí, que son los que hacen que haya vida en el río, ya no existen, quedaron expuestos al sol y a la arena. Y eso no se va a recuperar. O sea, cuando el río va a volver a su normalidad y la gente va a dejar de hablar de esto y los medios van a dejar de hablar de esto cuando empiecen las lluvias. Pero la vida que había en el río, más del 90% de la vida que había en el río ya no va a existir. Eso no lo vamos a recuperar en 2-3 años.
Don Iván, una pregunta. Usted como lugareño, como una persona que conoce muy bien el mono, ¿usted cree de verdad que el día de mañana, porque si uno le pregunta al PM, claro, ellos van a decir que sí, pero usted cree que de verdad en ese plazo de 3 días que ellos dieron el cauce del río aumente por lo menos pues a niveles que permitan por lo menos que fluya el agua con facilidad o que vuelva a su cauce anterior a toda esta tragedia de Hidroituango? Yo la verdad no creo que eso pase porque no está lloviendo en ningún lado. Y si con este fenómeno del niño la cosa se complica mucho más. No creo que pase. Lo cierto es que si eso no pasa, la gente está muy a la expectativa acá abajo. Y si eso no pasa mañana, yo no sé con qué van a salir ellos porque se les vienen manifestaciones y ya el pueblo se va a empezar a quejar mucho más. Porque ayer fue una manifestación simbólica y pacífica. Porque pues fue como guardarle luto a quien nos ha dado todo. Pero cuando ya empiezas a sentir que en tu casa, que tú que no vives del río, sino que trabajas en otro lugar y no habitas la ribera del río y fuiste indiferente y ahora empiezas a notar que ya no tienes agua en tu casa, que ya no hay agua en el municipio, que ya no hay dónde conseguirla, ya te das cuenta que también el problema es contigo. Y ya ahí la cosa empieza a cambiar, entonces hay mucha expectativa con lo que pueda pasar mañana porque la gente está demasiado indignada, porque ya la gente cuando le toca directamente la situación es donde se empieza a manifestar. Don Iván Dacho, no sé si le quiere hacer una pregunta al tocayo. Sí, claro. Sobre la agricultura, no sé si pues normalmente la gente utiliza mucho el agua del río para sus cultivos, desvían agua todos para sus cultivos. ¿Hay mucha gente que cultiva y vive de esa agua? Pregunto si la zona es muy o sea, hay mucha agricultura ahí sobre la zona. Claro, de hecho ayer uno de los líderes de parceleros, como se llaman acá, expresó también su sentir ahí en el acto simbólico y nos contaban eso, que los cultivos se están secando, pues aparte de que no tienen cómo echarle agua a los cultivos para mantenerlos, la tierra se está secando de una manera más acelerada, porque el verano siempre seca las tierras, pero si el río no está corriendo, se seca mucho más rápido, entonces sí hay una afectación muy grande. Es que los efectos se han notado en 2 días, de haber cerrado eso allá, los efectos ya son grandísimos. Ustedes se podrán imaginar donde eso lo sostengan durante 20 días o más. Sí, don Iván, eso que usted está contando y lo estamos acá comentando en el chat del interno, es triste, es una tristeza completa, además que se cambió la geografía nacional, porque a inicios de este año el río Cauca llegaba hasta el departamento del Bolívar en la desembocadura al Magdalena, hoy llega solo hasta Antioquia. Entonces, Sí, el claro, segundo río importante del país, mírenlo, lo mocharon literalmente. Sí, claro, lo hicieron, si se puede utilizar la expresión, lo volvieron mierda. No, la puedo usar tranquilamente porque así es, así es. Bueno, doña Nazoca comenta lo siguiente: la dinámica del río cambió totalmente debido a que su caudal se interrumpió, los nutrientes disminuyeron, lo que causa que su color cambie. Una non dice, don Iván, ¿puede confirmar el plan de las casas que iba a reponer EPM? Bueno, en cuanto a eso, como yo vivo quiero aclarar que vivo en una zona mucho más baja que la que más sale por los medios, que es la parte del corregimiento de Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia. Yo estoy todavía mucho más abajo, casi 2 horas más abajo. Pero lo que tengo entendido conversando con amigos comunicadores de allá, lo que me dicen es que ese proyecto está allí, pero que no se ha materializado absolutamente nada, que hay una intención de reubicar a todas las personas que viven en ese corregimiento y que se hizo un censo, pero que hasta allí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, Bueno, yo yo sí tengo, quiero... yo te... Sí, don Javier, Hable, don Andrés. yo quería comentarle una cosa a Iván, y era el tema que en su momento las comunidades se oponían a las obras de la implementación del proyecto Hidroituango en esa zona por la afectación que le iban a hacer al río.
las autoridades, EPM, la gobernación, el Estado colombiano no escuchó a esas personas. Hoy ustedes son los principales afectados. ¿Qué esperan ustedes del gobierno? ¿Qué esperan ustedes del Estado colombiano? ¿Cómo ven ahora a las autoridades diciendo que están tomando estas medidas de cerrar las compuertas o de cesar todo el cauce del río Cauca para proteger a las comunidades cuando las mismas comunidades estaban diciendo, por favor no hagan esto porque nos están poniendo en riesgo? La verdad, a nosotros nos indigna, leer esos titulares nos indigna demasiado, porque ahora sí hay un asunto ético, ahora sí hay un asunto de moral, pero cuando se les dijo y cuando se les reclamaba y se les suplicaba que no lo hicieran, porque no escucharon, porque ahí sí no utilizaron eso. Y yo me acuerdo que en el 2011, en una reunión acá en la Universidad de Antioquia, en la sede en Caucasia, en el auditorio, estaban hablando los líderes de indígenas, afrodescendientes, barequeros, la gente que vive del río. Y estaba el movimiento Ríos Vivos acá hablando de los efectos que les iba a traer esto, y todos se reunían y salían a pedir firmas, para recoger firmas, para que por favor no mataran el río. Pero nada, como había agua suficiente, como el río tenía agua suficiente, incluso la gente de la región así, se hacía los que no era con ellos. Hoy en día vemos las consecuencias de todo esto. Así es, Iván, totalmente de acuerdo. Bueno, una última pregunta es que ¿dónde se hizo Hidroituango? Es una región donde se hicieron muchas masacres por la cuestión del conflicto y por la cuestión del paramilitarismo. Se habló mucho de que que primero se esclareciera lo de las víctimas que podrían estar ahí en fosas comunes antes de que la obra continuara, y como que al parecer eso, el Hidroituango también impidió que pudieran rescatarse restos de personas que posiblemente estarían ahí víctimas de masacres perpetradas por el paramilitarismo, más que se sospecha que grupos paramilitares también desplazaron personas y cometieron masacres, todo en aras de que tuvieran una especie de vía libre para la realización de Hidroituango. Entonces, Iván, no sé si nos puede comentar más sobre este tema, ya que involucra ya como más tema de derechos humanos, y aparte pues ya de lo que sabemos de que las protestas, de las amenazas a los líderes que se oponían a Hidroituango, que cuando había manifestaciones la respuesta que tenían de las autoridades era llevarles el SMAT o llevarles hasta el ejército para amenazarlos, para aterrorizarlos. Entonces no sé si Iván quiere comentar algo al respecto. Yo ya sobre eso mencionaste un tema que ha sido muy polémico, que se ha movido mucho en redes sociales con con lo de las fosas y con todo lo que ha pasado, esos desplazamientos. Yo quisiera más bien hablar del hoy, de lo que pasa hoy, y es con respecto, por ejemplo, lo que me preguntaban ahorita. Entonces saca la gobernación un decreto para mencionar que no se puede hacer nada, que no nos podemos quejar, que no podemos hablar. Ahí te resume ya mucho de lo que me estás preguntando, y eso deja mucho que pensar también. Y por otro lado, pues es decir que con el río Cauca no solamente es que va a comer la gente, no es solamente eso, que es muy importante, pero también es pensar que es una región que toda su cultura, o sea, desde la parte cultural, es arraigada al río. Y cuando tú le quitas ese principal arraigo a esas personas, ¿qué pasa allí? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa con la cultura bajocaucana ribereña? Los hábitos, las tradiciones, cuando hay grupos de bullerengue, las tunas tamboras, que su fuente de inspiración era el río. Pues que la belleza de la región se debe también al río. Hay unos asuntos que nunca se mencionan como eso, porque solamente pensamos en cuánto vale y quién es el afectado, ¿cierto? Pero hay otros asuntos que van un poco más de fondo, y es el tema cultural. Es una región que la desarraigan. Es como si a Medellín le quitaran las montañas. Así. Don Iván, tengo acá pregunta que nos hacen en el chat en Spreaker, el oyente Unanon, y dice lo siguiente.
El cambio en los niveles del río va a erosionar los bordes del río. Pilas con aquellos que viven cerca o tienen su finca. Anoche hablaron de este asunto en Semana en Vivo. ¿A ustedes les han informado o los han preparado o hay un plan de contingencia para cuando en teoría se abran otra vez las compuertas? Sí, pues en cuanto a eso, funcionarios de EPM, Hidroituango, hacen perifoneo y hacen como unas jornadas allí de sensibilización y pues como de informar a las comunidades, pero en ese sentido yo siento que es muy de momento, o sea, toman una decisión hoy y al rato tiene que salir alguien volado para las comunidades y eso así no funciona porque es como, imagínate tú estar en tu casa tranquilo viéndote un partido de fútbol y enseguida te vienen y te dicen, no, que pasó otra cosa, que hay que hacer ahora esto, entonces te tienes que ir de tu casa, luego volverte a ir y así nos tienen desde el año pasado. Tengo una pregunta final para hacerla rápido, don Iván, porque tengo entendido que tiene que presentarse ante otro medio, entonces para no quitarle más el tiempo, doña Diana Reuter dice, ¿ya iniciaron a propagarse enfermedades o virus a causa de la mortandad de los peces? Bueno, no te podría asegurar eso porque no los conozco. Lo cierto es que puede pasar. La situación es bastante crítica y aparte de eso porque las comunidades donde no tienen agua, donde los pozos se secaron, están teniendo que recurrir a buscar agua de lugares donde de pronto el agua no es la mejor, ¿cierto? Entonces están consumiendo, que si bien la pueden hervir y todo eso, están consumiendo un agua que normalmente nadie consumiría. Entonces seguramente van a empezar a brotarse enfermedades, seguramente se van a presentar problemas de este tipo, y más si mañana no abren eso. Bueno, don Iván, muchísimas gracias. Tenemos entendido que, como dije hace un momentico, tiene un compromiso con otro medio de comunicación. De verdad, en esta media hora que llevamos de programa, le agradecemos el habernos acompañado, el habernos puesto en contexto. Esperemos que ojalá nos pueda seguir acompañando el resto del programa, si no, pues lo entenderemos. Pero, don Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, por el tiempo aportado, por haber respondido todas estas preguntas y, lo más importante, por habernos puesto en contexto sobre qué es lo que está ocurriendo en el río Cauca en Colombia, porque esto no solo afecta a una región, afecta a todo un país. Sí, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y porque pues esto es una forma también de darle voz a la región y a los afectados de esta catástrofe ambiental. Muchas gracias. Bueno, y mientras... No, usted, Iván, muchas gracias. Y mientras don Iván ya va atendiendo, tengo acá Sandy Saraya, nos escribe: hola Sandy, buenas tardes, estoy en Medellín, dice Sandy, y la verdad me sorprende ver que la gente en esta ciudad está casi que desconectada por completo del tema Hidroituango. Creo que estamos más indignados en el Valle o en Bogotá. Bueno, doña Andrea, aprovechando que está en Medellín, ¿qué opina de este comentario que nos comparte aquí Sandy? Doña Andrea. Sí, qué pena, es que a veces se me demora el micrófono en desbloquear. Yo voy a dar como mi posición en el tema, va a ser una cosa muy cortica, casi que es una declaración. Ella tiene razón, acá somos muy indolentes, muy insolentes, muy ignorantes, porque es que, como dice Andrés, esto es un tema que no va a afectar solamente a la región, esto va a afectar todo el país, pero no, acá están pendientes de otras cosas. Acá están pendientes de que un reggaetonero esto, que lo otro, que un tiro, que al otro lo mandaron a cárcel por violencia intrafamiliar, o están más concentrados en hablar mal de la mujer que se suicidó ayer, porque eso es lo que interesa en esta región. Yo como politóloga no puedo hablar mucho, o sea, de hecho no puedo, no debo, y siempre lo he dicho acá, yo procuro mucho como hablar de lo que sé y de lo que no sé, callar y preguntar y aprender. Pero como politóloga, yo como no puedo hablar de la ingeniería del proyecto ni de lo ambiental, quiero hablar de lo que sé, de lo institucional y de lo social. Pasa que dicen que bajó el caudal del río, no, es que el río, a mi juicio, prácticamente lo secaron. Y este país es muy responsable. Y yo sé, y me van a decir a patria, pero es que vivimos en un país tan indecente, tan
maluco, tan corrupto, tan indolente, tan ignorante, que ponen, dizque una virgen de yeso a cuidar una obra de esta magnitud. Siendo Y Colombia un después estado evadirse. laico. Imagínese, exacto, se supone que en la Constitución dice que, la Constitución dice que se la entregan a Dios, pero sí, se supone que somos un estado laico. Y después ve uno, dice que al gerente de PM y a los ingenieros haciendo, dice que una misa por la represa, y dice, pues puta, si usted tiene que ponerse a rezar, es porque de verdad las tiene en el cuello, pues. Entonces, eso por un lado. Por el otro, hace 6 meses era que había demasiada agua, que había un riesgo terrible de un deslizamiento y que se fuera toda esa agua encima de la comunidad, y ya es que no hay agua en el río. Que los tienen jodidos, que como dijo nuestro invitado, acabaron con la cultura de la región, acabaron con la comida de la región, están acabando con la tranquilidad de la región. Yo no sé si escucharon o no el programa ayer de María Jimena Duzán en Semana en Vivo, si no, se los recomiendo que lo hagan. La forma en la que hablan, por ejemplo, Don Iván o mujeres como Isabel Zuleta, de lo que se siente vivir allá. Es que es una ansiedad y un peligro latente 24/7. Y como decía uno de los expertos, el PM vive diciendo que no, que eso está contenido, que eso está bien, que todo bien, pero viven también con alerta roja. Entonces uno dice, si todo está bien, ¿para qué ponen la alerta roja? No la pongan. Bueno, sigo. Dicen que EPM abrió esta compuerta esta segunda vez para tomar el control de la presa. Vea, yo no soy de ingeniería, pero se supone que si el proyecto estuviera bien, no tendrían por qué haber perdido el control en primera instancia. Después, aquí hay algo muy grave, y no solo la institucionalidad, sino que aquí no hay Estado. Hay unos conceptos en teoría política que hablan de varios tipos de estados, y yo diría que en Ituango hay un estado ausente. O sea, el estado se desentendió por completo. Le relegó toda la responsabilidad de PM, que es una mala empresa, y el problema, Andrés y compañeros, e incluso al oyente que lo mencionaba, el problema en parte es eso, que es que aquí, como somos tan regionalistas y creemos que acá todo es lo mejor y que todo es una chimba, si usted habla mal de PM, todo el mundo le dice, ay, pero es que usted, ¿cómo no va a querer a su empresa? No es como, ¿qué? O sea, el hecho de que ustedes tengan una empresa no debería quitarle responsabilidad a exigirle a que hagan las cosas bien. Ese proyecto le cambiaron los materiales para subir el muro, subieron la cota a nada porque cambiaron el cemento y los mismos obreros lo dicen. A ese proyecto les cambiaron los diseños iniciales porque hay cuatro compuertas cuando se suponía que eran 5. Y en Brasil lo que sucedió fue que esa represa se fue precisamente por eso, porque hubo cambios en el diseño. Eso no se debería hacer. Andrea, señor. Los cambios en el diseño fueron los que firmó Fajardo en el 2015 para acelerar la construcción. Sí, precisamente esos. Y abaratar costos, ¿no? Claro. Y es que acá vienen un montón de temas. Dime. Yo tengo pues más o menos la historia de este proyecto. Esto viene de 1959, pero realmente eso miraban que ahí podría haber una hidroeléctrica, hacían un estudio de factibilidad, pero nunca se llegó como a ejecutarlo. Duró mucho tiempo sin hacer nada. Es como el Metro de Bogotá, hablan, pero nadie lo ejecutaba. Ya en el 98, cuando Álvaro Uribe era gobernador, fue que empezaron a actualizar los estudios. Digamos que ahí es cuando se empieza el proyecto en firme. Porque el proyecto se llamaba Pescadero. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema aquí, por ejemplo? Que claro, tú nombras la fecha desde el 58 porque hay un estudio muy completo de la Universidad Nacional, de los geólogos de acá de Minas, de Medellín, que dijeron, este suelo no es viable para esto. Y ya entonces, después, ¿qué pasó? Le entregaron ese estudio de viabilidad a las mismas empresas públicas, cuando eso no lo debieron hacer ellos. Entonces, claro, o sea, si yo tengo que hacer un negocio, si yo necesito platica, porque es lo que les interesa en este sistema y en este estado corrupto y codicioso, y porque igual, o sea, seamos realistas, nosotros necesitamos energía, pero es que las cosas aquí se hacen a las patadas. Y entonces después le entregaron ese proceso de viabilidad a EPM, y pues, hombre, yo no voy a decir, no es viable. Pues obvio, si yo necesito que se me haga el negocio, yo digo que es viable. Sí, y bueno, digamos que siguiendo esa cronología, que era la que iba a explicar, en el 2000, ya con Alberto Willes,
se les dio la licencia ambiental, los recursos y la prefactibilidad. Ya para el 2006, con Aníbal Gaviria llegaron los estudios finales. O sea, ahí todavía no estamos hablando de ejecución. La verdadera ejecución empieza con el Luis Alfredo Ramos. Ya Minas y Energía le entregó todos los permisos, terrenos, lo volvieron de interés social y público. Le dieron la licencia ambiental y la compensación económica para tratar, o sea, él fue el primero que tuvo que tratar con las comunidades, digámoslo así, que no fue la forma más ortodoxa hasta donde tengo entendido. Y llegó Fajardo, ya a la plena ejecución, o sea, la plena ejecución la dejó Ramos y luego llegó Fajardo, y Fajardo fue el que, tengo entendido, aceleró el proceso. Y Luis Pérez, digamos que ha sido el que ha recibido el chicharrón. Sí y no, porque Luis Pérez es igual o peor que Fajardo. Sí, o sea, pero ellos creen que poner el ESMAD a sacar a la gente, a violentar a la gente en las comunidades es la solución. Acá estamos ante un problema gravísimo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, tenga que llegar agua de otras partes, como de Salvajina y de Porce, y ni siquiera así son capaces de subir la caudal de ese río? O sea, es que se tiran en el río. Y es que todo, yo creo que si podríamos hacer un podcast de mínimo 3 horas diciendo que está mal. ¿Cómo es que el gerente de PM es un huevón que se dedica a hacer encuestas? ¿Qué sabe ese tipo de la gestión de un proyecto de esta índole? Por favor, que alguien me corrija si me estoy equivocando, pero ¿qué sabe de él? No sabe nada. Ya para terminar, entonces, vean, un país decente, Jorge Londoño renunciaría. O sea, esto es desde el principio. Desde el año pasado ese tipo de haber dicho, sí, qué pena. Yo soy la cabeza de esta empresa, pase lo que pase, yo tendría que ser el responsable y dejo el cargo. Después, debería haber informes de prensa a diario, y a nosotros nos están escondiendo mucha información en este tema, a todo el país, a toda la nación. Ni siquiera las mismas comunidades les dicen la verdad, porque entre ellos hacen reuniones a puerta cerrada, no permiten que ingrese prensa. Eso es una cosa indecente, es que esto no tiene presentación. Se abrirían investigaciones. A los medios les niegan ir allá, porque igual como lo decía el invitado ahorita, allá o sea, es un sitio que es caliente. Allá, por ejemplo, varios de los integrantes de Ríos Vivos tienen que tener escama de seguridad, porque si no los matan a todos, y ellos ya han puesto muchos muertos, mucho sudor y mucha sangre y lágrimas en este tema. Sí. Lo otro es que deberían hacerse público el supuesto plan de manejo ambiental que dicen que tienen, y yo no lo veo por ningún lado. Tampoco nos han dejado ver los informes de las aseguradoras, que deberían ser los primeros que dieran a conocer, porque la aseguradora es la que va y le dice, no, parce, es que usted le metió esto material que no era, usted le metió estos tiempos que no era, usted tapó esto como no era, esta rejilla no le va a resistir para esta agua, este vertedero tampoco le va a resistir para esta cantidad de agua, entonces no le pago ninguna, yo no le aseguro nada. Pero claro, esos informes, ¿dónde están? Llevamos casi un año ya en esto, y no, nadie pues ni sabe. En este país de realismo mágico, Colombia es una porquería, y yo lo digo y me sostengo. Acá no hay respeto por la vida, acá no hay respeto por las comunidades, acá no hay respeto por la naturaleza, por la cultura. Acá lo único que les interesa a toda esta gente de este proyecto, y al hijo de puta alcalde que tenemos, y al gobernador y a todos los involucrados, es la plata. Y ellos lo que están haciendo es que no quieren, o sea, quieren a toda costa salvar esto, porque saben que están embalados. Hay un tema grave. Cuando se estaba llenando la cuota, cuando estuvieron forzándola, subiendo la cuota para evitar la ola de agua que se desviara, que saliera de la represa, hubo un derrumbe, ¿no? Esos derrumbes son muy peligrosos, porque de hecho la tragedia de Banjot en Europa, de una represa en Italia, pasó por eso mismo, porque la montaña se empezó a derrumbar. Y resulta que ese derrumbe empezó a darse por filtraciones del peso del agua, empezó a filtrarse hacia la montaña, y el suelo era arcilloso. Entonces a mí sí me dejó ciertas dudas esos derrumbes de la montaña, porque pues así fue que empezó el tema en Banjot en Europa. No, y si estuviéramos en un país decente, como lo dice Andrea, sencillamente la obra la hubieran hecho bien, hubieran escuchado a las comunidades y hubieran sacado todo adelante. Les traigo un dato, las comparaciones son odiosas, pero en este caso son más que necesarias. Entre los años 1931 a 1936, en Estados Unidos, durante la época de la Gran Depresión, se construyó la presa Hoover, terminándose e inaugurándola 2 años antes
de lo previsto. Y no es que la ingeniería de Estados Unidos sea mejor que la colombiana, no, la ingeniería es la misma en todo el mundo. Lo que pasa es que en Colombia hemos tenido muy buenos ingenieros. El problema es que por la corrupción que ha permeado las ingenierías, han dañado todo. Aquí se nos caen los puentes, Chirajara, el puente Santander, se nos caen los edificios como el Space, se nos está pasando lo del túnel de la línea, las carreteras destruidas, los huecos en las calles, en las vías y demás. Bueno, Andrea, 2 cositas rápido y ya terminamos, y pasamos a corte. Sí. Sí, muy puntuales. Una es que me parece muy teso y que nos quede de ejemplo a todos, que claro, intentaban, por ejemplo, al principio desacreditar mucho este movimiento y las personas integrantes de Ríos Vivos decían, no, que es que ellos no dejan hacer proyectos porque no quieren, que lo que querían era plata, que lo que querían era quedarse con todo. Y mire, todo lo que ellos dijeron que iba a pasar, pasó. Y esa hidroeléctrica, ese proyecto, eso hay que desmontarlo. Eso ya no tiene solución ni rescate. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y eso pasa porque no escuchan a la gente y buscan actuar diciendo que estas obras son en beneficio de la gente cuando está sucediendo. Es todo lo contrario. Leo rápidos comentarios y pasamos a corte. Nazoca dice, falta más sensibilización. Listo, don Javier, un momentico. Falta más sensibilización, dice Nazoca, e información. No se ha tenido en cuenta un plan para las enfermedades causadas por muertes de los peces. Y Luis Gamba dice, lo más triste y lamentable es que en Medellín volverán a elegir a los responsables de esta catástrofe. Y a propósito de ese último comentario, la idea es que eso no suceda, ¿no? Entonces hay que al menos hacerles una sanción social a todos los responsables de esta tragedia de Hidroituango, desde Álvaro Uribe, pasando por Ramos, Aníbal Gaviria, el mismo Sergio Fajardo, que ha evadido el tema, solamente coloca la portada de su libro diciendo, se puede, el poder de la decencia es mi forma de ser. No creo que sea la mejor respuesta para lo que hizo Sergio Fajardo en Hidroituango. Así se molesten los verdecitos y los extremistas bien pensantes. Y también las autoridades actuales. Y Santos. Fico, también Santos, que nos ha mencionado mucho Juan Manuel Santos. Y también Fico y Lupe, que trayendo aquí a colación lo que decía Andrea, y ahorita que estamos en campaña electoral, estos dos personajes quieren es llegar a altas instancias presidencial de la República. Hay que tener memoria, y más con esta tragedia. Aquí en este país que nos va tan mal en todo y que tenemos muy mala memoria, hay que recordar precisamente esta tragedia, sus culpables, y no seguirles votando por más castrochavismos o venezuelas que nos metan todos los días en la cabeza. Milo RP dice, buenas y macabras tardes, qué país tan completamente inviable se ha vuelto Colombia. Me encanta la franqueza de Andrea, más países autocríticos es lo que falta en Antioquia y la región. Vamos a un mensaje institucional y ya volvemos con temas varios. La verdad. Don Luis Gamba dice, muy de acuerdo con don Javier, sanción social y electoral. Bueno, don Iván, rápidamente, ¿cómo es eso que Peñalosa está pintando huecos y los hace pasar por ciclorrutas, poniendo en riesgo la integridad de los ciclistas y por ende los peatones y ciudadanos de la ciudad de Bogotá? ¿Esto es algo que es sexy, es algo urbanístico, es algo que hacen solo los visionarios y los grandes gerentes? No, es algo que él mantiene que entregar cosas y ya estamos en su último año y como ya se dieron cuenta, tienen la peor ejecución de los últimos alcaldes. Me sorprendió que Peñalosa dijo que los metros no los venden en los supermercados. Yo pensé que sí. Yo me iba a comprar un metro, tipo metro londinense, tipo metro de Madrid, que son muy bonitos. No, ¿sabe qué es lo más chistoso? Que es que él pensaba que los estudios sí los vendían en los supermercados. Y eso es lo que se demora. Seguramente Entonces, los diplomas de él los consiguió en el supermercado. Ah, bueno, eso sí, él sí es experto para conseguir estudios rápido. Y cambiarles el nombre. Que es también lo que querían hacer usaron los estudios del metro subterráneo para fundar la empresa del metro. O sea, sí, el metro subterráneo para fundar la empresa metro para el metro elevado. Entonces, acá hay un tema. O sea, aparte de la chambonada de pintar huecos, esa vía, digamos que es unidireccional y es como la única entrada que tiene ese barrio, por la calle 76, por la 30, antes de la 30. El señor no solo quedó contento con pintar huecos, sino que le quita la mitad del carril. En Santiago de Chile están haciendo ciclorrutas que
quitan, o sea, si la vía es unidireccional, pues la ciclorruta también es pequeña y va unidireccional. Si la otra calle va hacia el otro sentido, pues también hacen una ciclorruta unidireccional. Porque es que no se trata de acabar tampoco el tráfico mixto, o sea, hay ambulancias, hay transporte escolar, hay transporte de insumos, de mercancía. Nosotros no somos una aldea, somos una capital y la ciudad tiene que tener un tráfico mixto decente. Y las ciclorrutas chambonas de Peñalosa, aparte de la chambonada de pintar huecos, le ataca el carril mixto. Eso no, pues no puede seguir pasando. Con Peñalosa, siempre Peñalosa ha sido autoritario en el manejo del suelo, de la superficie de Bogotá. En las vías él es feliz quitándole al tráfico mixto, pero no dando alternativas. Y la alternativa para él y la única es Transmilenio, pero en Transmilenio no puede transportar insumos, mercancías, frutas, nada. O sea, el señor solo le importa vender ciclorrutas y semáforos y cuanta pendejada joda el tráfico de Bogotá. Él es feliz con una ciudad lenta. Él es feliz es vendiendo buses. Una nos dice, el metro ya estaba hecho, él iba a llegar a ejecutar, en 4 años ya estaría acabado. Petro no había hecho nada, no servía nada. Bueno, don Iván, también otro tema rápido, ¿qué es eso de la concejala o la concejal que llegó ebria o en estado presuntamente de ebriedad? Me recordó al congresista Sabaraín, aquel de la Costa de Cambio Radical, que también él decía que él era abstemio, pero que él era así de díscolo y de folclórico en sus discursos. Pues nada, Cinia Navarro, pues muestran el video de que ella empieza a pedir que le canten el cumpleaños, le dice el sapo verde del tuyú. Sí, y le dice pero con voz ebria. Con voz ebria, le dice al concejal Celio que le cante, o sea, Celio que es un concejal que se ve serio, que le cante el cumpleaños, que a ver, y al final disimulen en vez de disimulen. Y van y como que Lucía Vacías incluso va y como que le lleva un vaso de agua, yo no sé. Pero terrible porque todo un buen trabajo la concejal Cinia, pues digamos que ha hecho cosas muy buenas. Se ha opuesto a la privatización de la ETV, a las chambonadas de Peñalosa en sí. Pero todo ese buen trabajo se lo tiran con esas actuaciones que son de carácter, pues digamos que personal. Ah, bueno. Pero es un personaje público. Es un personaje público y no debería ir al consejo así. O sea, tiene eso. Obviamente, y eso está para que la Procuraduría haga la respectiva investigación, porque eso es una sanción disciplinaria. Uno no debe, así como cualquier trabajador no se puede presentar a su puesto de trabajo ebrio o bajo sustancias psicoactivas, tampoco lo debe hacer bajo estado de alicoramiento. Bueno, no es la primera vez. No es la primera vez. Con Atiquigua, otra ex concejal del Polo. En el 2010 también iba manejando en aparente estado de embriaguez sin escoltas una camioneta pues de las que le daban en el consejo y se estrelló también. Y eso la sancionaron creo que 6 meses. Pero recuerden al campeón de campeones, al cual le van a hacer novela que va a empezar la semana entrante, el desconcejal Luchos. También tuvo un incidente así con una camioneta. Bueno. Cuando era concejal. Mientras le echan los perros. Tras le echan los perros a don Javier, quiero contar. Los perros, pero antes el desconcejal Lucho dijo así, no, lo voy a reconocer por medio de los medios. Sí, bueno, no, acá el tema es que le caen a Cinia y hay concejales que han hecho peores cosas, pero no estoy justificando antes de eso. Digamos este señor Josman Martínez que le pegó a la esposa y al hijo, que de hecho la esposa lo demandó, y todo de eso. O sea, ahora Cinia le caen con todo, pero casi lo de Josman pasó de agache. Sí. Entonces hay doble rasero ahí, don Andrés. Bueno, quiero contar algo rápido y es que la Corte Constitucional sacó el comunicado de prensa, la sentencia todavía no ha salido. Hay que esperar a que salga para poderla leer y comprenderla en mejor manera, pero en el comunicado de prensa que indicó que declaraba inexequible la casa deportiva en Colombia. ¿Por qué? Porque la Corte entiende que los artículos de la Corte de la Constitución, como lo que se establece dentro del bloque constitucional y demás cuestiones, es que en Colombia se debe respetar todo ser viviente y no se debe someter ni a tratos, ni a torturas, ni a muertes dolorosas. Siendo así, esperaría yo que la Corte sacara pronto una sentencia también prohibiendo o declarando inexequible
cuestiones como el toreo o las peleas de gallo, las corralejas o los coleos. Hay que ser coherentes. Total respaldo a esta sentencia de la Corte, muchas personas han criticado, pero si uno mira los perfiles de quienes lo critican, son personas que les gusta portar armas, ir a cazar, ir a matar animales o que sencillamente les gusta exhibirse con los cadáveres de animales que fueron muertos por balazos. Don Andrés, qué pena, me traduce por favor de abogado a no abogado la palabra inexequible. Sencillo, es inconstitucional, no está acorde a la Constitución. La Corte Constitucional, ¿qué hace? La Corte Constitucional es la máxima guarda que tiene frente a la Constitución como tal, y ella entra a revisar que todas las normas, que todos los decretos, que todas las leyes que existen en Colombia sean acordes a la Constitución, no sean contrarios. Entonces, en los fallos de exequibilidad o inexequibilidad, que en términos prácticos se refiere a que son fallos de constitucionalidad o que declara inconstitucional, sea una ley, una expresión y demás. Un ejemplo práctico, el Código Civil, que viene del siglo antepasado, decía y trataba a las personas con síndrome de Down como idiotas. La Corte Constitucional declaró inexequible esa expresión de idiotas porque discriminaba y ultrajaba a unas personas, a un grupo de personas, como son los que padecen el síndrome de Down, ¿no? Entonces, esa es la función de la Corte Constitucional. A los uribistas casualmente no les gusta y ellos dicen que la Corte legisla. Y bueno, eso ya es una discusión jurídica más compleja. Pero no es que legisle, lo que pasa es que interpreta todo bajo la óptica de la Constitución, que es la norma de normas. Bueno, tengo otro tema así rapidito. Crisis editorial en medios impresos en Colombia. Eso es un artículo que don Gabriel Felipe Gabo de Fox nos compartió sobre la ida de Televisa de Colombia, eso también sumado a la compra de Semana, y me recuerda mucho, don Javier, el tema también de el bajo rating de RCN, y que Televisa, con TV y novelas y demás, estaban muy cercanos al canal RCN, sacaban revistas juntos, Caras, Tú, todas esas cuestiones, pues resulta que todo eso se acaba, se van ellos, Revista Semana también para la vendieron, y RCN mal de rating, y lo único que le ha repuntado es con Betty la Fea. La Fea, sí señor. Se fue Televisa y el Chavo. Televisa Ediciones se fue, que por crisis económica, entonces ya no va a haber más revista Tú, no más revista TV y novelas, no más revista Caras. La revista que don Javier, la Tú. No, yo no me leía eso. Pobre Javier. Sí, quién barra, pero... Y bueno, pues generando una crisis en medios impresos, ¿no? Porque, bueno, ya muchos medios impresos han cerrado o solamente se dedican a hacer portales web, que ya lo impreso ya no les, a algunos no les parece en negocio. Bueno, por un lado terrible porque pues genera más desempleo, ya no más ventas y bueno, todos como los daños colaterales que pasan cuando se cierra un medio de comunicación o cuando un medio de comunicación pues se va del país, ¿no? De lo de Betty la Fea simplemente es aprovechando el boom de la muerte del creador de Betty la Fea, a ver si con eso pueden medio repuntar algo, porque RCN con los productos nuevos no ha podido y también le ha pasado factura su sesgo uribista. Y bueno, y lo de la compra de Semana es que ya grupos económicos está concentrando medios de comunicación, eso es notorio, ¿no? Con el tiempo con Luis Sarmiento Angulo, Santo Domingo con lo de Caracol, o sea, ya es concentración de medios. Es el grupo Gilinski, creo que es que él compró la mitad, no toda, la mitad. 50% de la revista Semana es del grupo Gilinski, entonces ya eso es como, veremos a ver ahora qué línea editorial va a tomar revista Semana. Aunque bueno, yo creo que no es que haya así mucho cambio respecto a opinión y todo, porque la revista Semana sí de mal en peor, ¿no? Bueno, Unanon dice, ojo, porque esto también, se refiere a lo del fallo de la Corte Constitucional, también afecta el impacto ambiental de los hipopótamos que trajo el narcotraficante Pablo Escobar, un problema creciente. Pero la solución a esto resulta que nos la estaban vendiendo que era matar hipopótamos. Entonces invitaban a cazadores y todas esas cuestiones a matar hipopótamos. No, la solución no es matarlos. La solución es trasladar esos hipopótamos que están sobrando por intermedio de fundaciones, donaciones, o que el mismo gobierno asuma la responsabilidad por su propia ineficiencia que permitió la llegada de aviones cargados con animales provenientes del África para trasladarlos a zoológicos de otros países. Por ejemplo, el año pasado el Zoológico de México estaba listo y dispuesto a recibir animales como jirafas y hipopótamos, pero el gobierno nacional de Juan Manuel Santos no quiso destinar que les prestaran un avión de la Fuerza Aérea colombiana
para que trasladaran estos animales al zoológico de México, perdiéndose una gran oportunidad que tenían estos animales para sobrevivir y estar en una zona amplia de cautiverio. Cristian Camilo Parrado dice: a mí me parece perfecto el paso que dio la Corte Constitucional, aquí masacramos a los animales por deporte, totalmente de acuerdo. Y Unanon comenta: y eso que Petro era el que iba a imponer miedo a la prensa libre, cerrando medios de comunicación y demás. Bueno, vámonos al mensaje institucional rápido y entramos a la sección deportiva. El maestro de la canción, ¿quién lo iba a creer? Edgar Arroyo nos está acompañando. Hola Javier, y a todos los amigos aquí en el podcast. Vamos a ver de qué charlamos ahorita un poquito. Hay que me charle Venezuela. Nadine, bienvenido a Pos la Verdad. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Pos la Verdad. Qué gusto volver a estar por acá compartiendo micrófonos con ustedes. Bueno, y mientras teníamos aquí las voces de don Edgar Arroyo, el maestro de la canción, que siempre está que se habla de Venezuela, y de don Nadine Comics, que nos ha acompañado ya en estos episodios podcast, entramos en la sección que más le gusta a don Javier y de paso a don Iván, no sé qué tanto a doña Andrea, y es Hablemos de Fútbol y otros deportes. Noticia triste. A mí me gusta es porque aprendo. Yo no sé, pero yo los escucho. Que Andrea diga, y otros deportes. Como Gelito Azul, un saludo también para ella. Empezamos con una noticia triste. Hace media hora, hace 40 minutos, el cuerpo que encontraron en el fondo del mar en el Canal de la Mancha sí corresponde al del futbolista argentino Emiliano Sala. Entonces, confirmado, Emiliano Sala falleció en un accidente en un avión que salió de Francia rumbo a Cardiff, porque él estaba jugando en Nantes, iba a ahorita jugar en la Premier League con el Cardiff de Gales. Entonces el avión desapareció, duró muchos días desaparecido. En el Canal de la Mancha por fin encontraron los restos del avión y un cuerpo. Javi. Rescataron el cuerpo y sí corresponde al del futbolista argentino. Entonces luto y tragedia en el fútbol por esta nueva accidente aéreo. Dime, Andrea. Porque yo me había enterado de esto más o menos, pero quería saber si tú sabes por qué el gobierno suspendió la búsqueda y ya tocó hacerla con fondos privados. Presupuesto y no, o sea, estaba como difícil la búsqueda, buscando las profundidades y todo y nada, entonces, en pleno invierno, hasta que el avión por fin ahí, pum, apareció en el Canal de la Mancha y encontraron un cuerpo. Entonces están mirando si era el del piloto o el del futbolista, y es el del futbolista, entonces falta el cuerpo del piloto. Ese es el que no aparece. Entonces, tragedia en el mundo del fútbol. Otra tragedia que tiene que ver ahí con accidentes de aeronáuticos. Y que Cardiff no va a pagarle el fichaje a... Y Cardiff, sí, se va a hacer una cuestión ahí. Cardiff no va a pagar. Es una cuestión durísima. Porque es que no, en las cláusulas esos empresarios y toda esta gente hacen las cosas a las patadas como que también. Y no se contemplan esos temas. Así es, entonces tragedia en Francia, tragedia en Argentina por el fallecimiento de este jugador. Y respondiendo aquí algo, Andrea, de los fondos privados, hasta futbolistas donaron. Tengo entendido que creo que Messi y Mbappé. Kanté también. Ajá, sí, dieron dinero, dieron parte de su dinero para, ya por cuenta propia. Increíblemente, señor, el pase de este jugador estaba como por los 30 millones de euros, si no estoy mal. 7, hasta donde sé. No era mucho, sí era por ahí más bajito, entonces, porque era, pues bueno, tengo entendido que el jugó gran parte valía tanto, Francia, pero para ir a rescatarlo, ahí sí no. Entonces sí, una tragedia que dará mucho de qué hablar. Créanme que si hubieran posibilidades de que estuviera vivo, ahí sí invierten la plata que sea. Bueno, pasando a un tema un poquito más agradable, y mientras doña Andrea queda con la duda, ¿cómo es eso, don Javier, que su merced ha decidido tomar una postura en Twitter muy propia de la de Daniel Sampero Espina, la del famoso que me seduzcan, y demás verdes? ¿Cómo así que Queiroz lo tiene que seducir a usted para a ver si me vuelvo queirosista? Porque para usted Peckerman es el mejor, y es el técnico eterno de Colombia, duélale a quien le duela. Totalmente de acuerdo. Peckerman es lo mejor y siempre en mi corazón. Bueno, el secreto a voces se hizo realidad. Carlos Queiroz, nuevo director técnico de la Selección Colombia, que también tuvo su polémica, el fichaje de la Federación Colombiana, este técnico portugués, que durante mucho tiempo fue discípulo de Ferguson y asistente de Ferguson, dirigió el Real Madrid un año,
dirigió durante 8 años ahorita Irán, la selección de Irán. Y bueno, creo que ganó mundiales juveniles, pero Le dirigiendo faltó, sí. a Él ganó, Portugal. él ganó 2 mundiales juveniles con Portugal y una Eurocopa con la Portugal Sub-17. También fue campeón de Supercopa con Sporting de Lisboa, Y el Copa de Real Portugal Madrid. con Sporting de Lisboa y En eso, Supercopa tiene con el en Real. eso tiene un perfil similar al de Peckerman. Sí, eso es donde le iba, a donde iba. El Peckerman no había ganado nada, ni había, sí, y no sé Juveniles. nada, y solo había ganado juveniles. Y tenía una gran trayectoria en juveniles, y digamos que Queiroz también empezó así. Y el gran mérito de Peckerman fue que nacionalizó argentino a Messi, porque ya casi se iba con España. Sí, eso fue una jugada inteligente de don José Peckerman. No, y el Mundial llegó a cuartos con Argentina, o sea, eso es como digamos que la diferencia, o sea, si comparamos a Queiroz antes de llegar a Colombia con Peckerman antes de llegar a Colombia. Así es, entonces, bueno, y lo enrarecido fue porque decían que la negociación estaba siendo directa, era realizada directamente por la Federación Colombiana de Fútbol sin intermediarios, y según denunció el doctor Peláez, hubo intermediarios y que cobraron mucho dinero, y prometieron que no iban a haber intermediarios para pagar comisiones, no sé qué, y resultó que sí. Colombia, el país de los intermediarios que se ganan casi todo. Pero Entonces- descaradamente la gente se indigna y se molesta más con esas cosas que con las coimas burocráticas y la corrupción que tenemos en el Estado. Don Iván, Además, yo quería, sí. porque es que toca Espera, Por rápido. eso es que además- quiero tanto a don Andrés, por esos cierres que hace tan acertados. Muchas gracias, muchas gracias. Además, la Federación Colombiana de Fútbol es algo privado, esos son los dineros que ellos manejan, entonces no Pues hay con más veras. dineros del Estado que yo sepa, y pues yo no entiendo por qué la indignación y por qué se enfadan también con un don José Peckerman, ¿no? Pues ahí ya son negocios privados que están éticos, ¿no? Pues bueno, eso ya es una cuestión que uno tiene que entrar a valorar. Y por ejemplo, pues la federación no es que esté bien parada, digamos, ha cometido corrupción privada, tiene un problema con las boleterías, que todavía está siendo investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio y por la Fiscalía, que todavía ahora eso se quedó ahí como Cayetano, don Iván. ¿Me iban a preguntar algo, don Andrés? Sí, no, Sí. yo le tengo el tema aquí a don Iván y es, ¿qué va a pasar con la selección Colombia, llegado ya Queiroz como técnico, teniendo en cuenta el desastroso presente que tenemos con la sub-20? O sea, vamos a quedar con sequía de jugadores. Pues acá hay un tema y es el primero, pues cambiar el tema de la rosca de los regionalismos, de que jugadores de tales regiones, y pues no está mal, digamos, revivir el jugador de la norma, que en su momento sirvió. Recordando incluso que jugadores como James, como Quintero, mismo Jackson, Guarín, todos vienen de la Pony Fútbol, vienen de toda esa camada buena de sub-20 que tuvimos. No sé, don No sé, Javier. Bueno, sí, pues que vuelvan a la regla sub-20 y que ¿Se revisen puede? qué pasó, porque Colombia, a propósito, ahorita tiene partido, creo que es a las 8, Colombia-Uruguay, Colombia-Paraguay, no recuerdo bien, y pues matemáticamente tiene chances, tendría que ganar el partido de hoy y ganar el otro partido, no puede ni empatar y mucho menos perder, pero con esta sub-20 muy floja, decepcionante, preocupa el relevo generacional que vamos a tener en materia de futbolistas. Y Arturo Reyes muy malo. Y así, tanto periodismo mediocre quería que Arturo Reyes fuera el DT fijo de la selección Colombia. Y bueno, algo rápido, don Afortunadamente Javier. pasó este sub-20 y afortunadamente nos dimos cuenta que a Arturo Reyes le falta mucho. No estoy diciendo que sea malo. Listo, que tuvo un mal torneo, pero le falta mucho para llegar a altas instancias. El tipo tiene potencial. Como Tendrá le hagan un independencia, Lionel. es otra cosa. Que no le Tendrá hagan un Lionel. independencia, pues eso tendría también indepe- es otro cuento. tendría independencia en la selección de jugadores, ese es otro tema. Pero bueno, Ujú. don Javier, Don Andrés. rápido. ¿Cuál es esa noticia que nos enteramos hace un momentico que Postobón y Coca-Cola va a ser el nuevo patrocinador de la selección Colombia? No, era Coca-Cola y Coca-Cola se fue porque está enfadada por la cuestión de la ley de financiamiento, entonces que amenazó con irse del país, y una de las medidas que tomó fue dejarla de patrocinar a la selección Colombia. Ahora Postobón va a ser el nuevo patrocinador en reemplazo de Coca-Cola. Y pues, no sé, me da más dudas que certezas ese patrocinio. ¿Qué pasará con Canal Caracol? Que tiene que patrocinar una selección de Ardila Lule. O sea, que transmitirle una selección. Solo productos Postobón. Bueno, ahí se defienden con Bavaria. No, pero lo que me preocupa es que metan ahí mano, y ya sabemos por qué, porque resulta que el mismo dueño de Postobón es el dueño de Postobón es el mismo dueño de Atlético Nacional, entonces
de muy pocos jugadores de Nacional y demás. Bueno, rápidamente ya toca cerrar, ya vamos 10 minutos excedidos de los 60 minutos que habíamos pactado. Don Luis Gamba dice, muchas gracias muchachos, excelente tertulia como siempre, y ya terminando y cerrando este episodio. Tres cositas rápido. Primera, el superclásico en la Copa del Rey, partido de ida, partidazo 1-1, Barcelona-Real Madrid, esperar el partido de vuelta. Real Madrid tiene el plus por el gol visitante. 2, Libertadores, ahorita creo que está jugando Nacional contra La Guaira de Venezuela, tocar cómo le va, y ayer jugó el Medellín en Chile contra Palestino, 1-1 quedó ese partido. Medellín tiene el plus ahí por el gol visitante, pero yo quiero que gane el querido Palestino de Chile. Y 3, este domingo se inaugura el Tour Colombia 2.1 que se va a disputar en las carreteras de Antioquia, que va a tener ciclistas de la talla de Nairo, de Fernando Gaviria, de Rigoberto, de Chris Froome, creo que también va a estar Peter Sagan, Julian Alaphilippe, entre otros. Listo. Bueno, tenemos el próximo episodio podcast el lunes 11 de febrero ya. Don Iván, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por el tiempo y por haber estado aquí con nosotros en este episodio podcast. Como siempre, gracias por la invitación y siempre listo para opinar y debatir. Eso, muchas gracias, don Iván. Cristian Camilo Parrado dice, tiene que ganar los 2 partidos, pero depende de un tercero, así prácticamente está mal, muy mal. Bueno, don Javier, muchísimas gracias, el famoso Contraguarre, por habernos acompañado. Don Andrés, muchas gracias. Doña Andrea, muchas gracias. Don Iván, muchas gracias. Y al otro Iván, también desde Caucasia, muchísimas gracias. Se me olvidó decir algo, James jugó y ganó en la Copa Alemana contra el Hertha Berlín un partidazo. Y lo otro que iba a decir, ahora se me escapó la palomita. Bueno, Queiroz ya tiene 2 amistosos. Uno contra Japón y creo que el otro va a ser contra México. Entonces vamos a ver a Queiroz ya en menos de un mes tiene los amistosos. Entonces... Bueno, vamos a hacer algo poco habitual. Yo vamos a esperar aquí en este momentico, pero vamos a darle el uso de la palabra a doña Andrea, que ya entra a comentar algo muy concreto y que sea ella la que cierre el episodio de hoy de Pues la Verdad, recordándoles e invitándolos que el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter mío es @JABP008. Y bueno, doña Andrea, en minuto y medio, muy concreto, por favor, cierra este episodio podcast con la opinión tuya frente al caso sucedido, el triste caso que pasó ayer en Ibagué, en donde una señora se lanzó de un puente con su hijo en brazos. Bueno, muy concreto. Yo lo que quiero pedirle a los oyentes en este caso es empatía. Tenemos un problema muy grande de salud mental en el país. No tenemos cobertura para salud mental en el país. Tenemos un problema muy grande de desempleo. Mucha gente tiene problemas económicos y accede, como es la teoría, la hipótesis que se tiene, en este caso, a los prestadiarios y a estos gota a gota que asfixian a la gente, que le cobran mucho más de lo que le prestaron, que los amenazan. Es muy triste y nadie va a negar que es una tragedia y que es muy denso y muy complicado que ella haya decidido también llevarse la vida de su hijo. Sin embargo, como lo mencionaba una de mis seguidoras ayer, o sea, uno como madre sin tener con quién alimentar a su hijo, sin tener de pronto con quién dejarlo de pronto a merced de los delincuentes que la tenían asustada, amenazada, amedrentada, debe ser muy complicado. Yo creo que muchas personas tenemos el privilegio de acceder a los recursos o al apoyo de las personas que nos rodean para salir de las situaciones que nos llevan a las depresiones, a enfermedades mentales y a considerar quitarnos nuestra propia vida. Claramente no fue el caso de esta mujer, es una lástima que así terminara lo que había hecho. Sin embargo, lo que quiero es de verdad darles ese mensaje a todos los seguidores, y es que por favor sean un poco más empáticos. Leo un último comentario. Muchachos, y a la hermosa Andrea, gracias por esta gran y productiva tertulia. Gracias a ti, Cristian, por conectarse. Gracias a todos los oyentes. Los invitamos a que se conecten el próximo lunes a las 6 en punto. Gracias a Andrés, Javier y a los 2 Iván por la compañía el día de hoy. Todos somos Pues la Verdad. Pues la Verdad.